Bueno, entonces, bueno, el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es un tema que la anciana Tess toca en el último campal, en la formalización del mensaje, pero no tiene que ver con algo específico que ella habló, sino un tema que ella mencionó y que ya habíamos visto en Portugal, en la escuela de Portugal. Entonces quise como tocar ese. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí. Vale. Sí, Entonces, hermano, perfectamente. gracias. Entonces, bueno, en este tema, ustedes no sé si han tenido la oportunidad de ver los videos de la formalización del mensaje, pero en esos videos ella menciona 3 movimientos. Voy a intentar utilizar este lápiz a ver cómo me sale hoy. 3 movimientos. ¿Recuerdan cuáles eran esos 3 movimientos de los que ella habló? Lo de los derechos civiles, la ola del feminismo Sí. La y la segunda ola. de los homosexuales en el bar. Exacto. Stonewall, Entonces, Stonewall. vamos a Es hablar exacto. sobre esos tres movimientos. Eh, Está el de los derechos civiles, la segunda ola del feminismo y Stonewall. Bueno, no sé si se pronuncia así. Bueno, entonces primero, antes de hablar de esos 3 movimientos, ¿por qué son importantes esos 3 movimientos? Porque nosotros necesitamos entender estos 3 movimientos. ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta. Por lo mismo que en nuestra línea la prueba es sobre el género. Entonces estos temas tienen todo que ver con género. Exacto. Entonces, entender estos 3 movimientos nos ayuda a entender nuestra prueba. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros entendemos que entender los hechos que ocurrieron allí nos ayuda a entender lo que ocurre en nuestra dispensación, ¿sí? Y que son parte de la prueba que nosotros tenemos en este momento, pues es relevante para entender que debemos estudiarlos, ¿cierto? Estos 3 movimientos son atacados por un grupo específico, ¿cierto? Entonces nosotros estamos hablando acá especialmente de la respuesta que da el protestantismo conservador a estos 3 movimientos. Pero ¿por qué se genera una respuesta respecto a estos 3 movimientos en el protestantismo? Porque ellos lo ven como un ataque. Exacto. Porque esto representa una amenaza para ellos, ¿cierto? Para los Sí. protestantes. Entonces, la respuesta a esa amenaza que ellos ven allí es algo que nosotros ya hemos estudiado, que es la unión de la iglesia y el Estado, ¿cierto? Entonces, en respuesta a estos 3 movimientos que se dan entre los años de 1950 a 1960, la respuesta del protestantismo en 1979, ¿cuál es? De 1979 a 1989. Un La movimiento. respuesta. Sí, ¿cuál es la La gran, respuesta? el movimiento, la mayoría moral, ¿es ese? Exacto. Es decir, que la mayoría moral no nace de la nada, sino que es una respuesta a lo que estos 3 movimientos estaban consiguiendo, ¿ya?
Sí. Espérenme un segundo. Dame un segundo porque es que a veces no logro correr eso. Espérenme. Ya, volvemos aquí. Listo. Entonces, la respuesta que el protestantismo da a estos tres movimientos es la creación de la mayoría moral, ¿cierto? Y esa mayoría moral se crea como resultado de la lucha, de esa lucha que dan estos tres movimientos que abogan por las libertades civiles y la lucha que también presenta el cristianismo conservador, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Estos tres movimientos lo que hacen es preparar al Israel moderno, ¿ya? Y nosotros sabemos que tienen implicaciones en el tema del género. Y eso es lo que nos lleva a la ley dominical, a comprender cuál es nuestra ley dominical, ¿ya? Entonces, desde 1989, todas estas luchas tienen que ver con el tema de género. Entonces, nosotros acá dijimos que estos tres movimientos generan una amenaza. Acá tenemos que generan una amenaza. ¿Por qué generan una amenaza? ¿Por qué creemos que son una amenaza? O sea, porque va en contra de lo, o sea, como de lo que creen los protestantes. Porque desestabiliza el sistema patriarcal. Sí, pero detrás del sistema patriarcal, ¿qué fue lo que dijo Cindy? O sea, porque va en contra de lo que ellos creen, de las doctrinas, de todo. Ok, ¿y qué será lo que ellos creen? ¿Y qué hay detrás de ese sistema patriarcal? Por ejemplo, o sea, es que ellos se basan todo en un así dice el Señor. Entonces, por ejemplo, mira que ellos en la época de la abolición de la esclavitud defendían eso con la Biblia, mantener la esclavitud. Eh, la homosexualidad lo ven como una abominación y el sistema patriarcado, o sea, ellos se ampara todo en la Biblia en una lectura literal. Ok, pero mira que lo que también se trata de romper ese sistema patriarcal, digamos, en el pensamiento de los hombres, es creer que ellos son superiores a la mujer, ¿sí? Porque puede ser que haya un escrito está que lo soporte, ¿cierto? Entonces, detrás de ese pensamiento, la amenaza que ellos ven es que se va a quitar ese criterio que los hace a ellos especiales, ¿sí? No quieren que su nación sea contaminada por todas esas personas que son inferiores. Llámense Exacto. mujeres, llámense homosexuales, llámense personas negras, ¿sí? No quieren que su credencial de ser especiales sea rota, ¿ya? No, que no sea contaminada. Entonces, ese pensamiento de ser especiales es el mismo que nosotros vemos en Hitler, ¿cierto? Hitler se escribe con doble T. Lo voy a escribir así. Y detrás de Trump, ¿cierto? Que no quiere, que ven que ellos son especiales y que hay otras naciones que no lo son y no quieren que su especie se vea contaminada por otra, que en este caso serían los inmigrantes, las personas negras, las mujeres. Y en el caso de Hitler lo vimos especialmente con una raza de hombres blancos, altos y con unas características especiales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que temen cuando dicen no queremos que las personas que sean inferiores nos contaminen, digamos? Entonces, lo que temen realmente es la extinción de su raza, ¿sí? No quieren, voy a tener que dejar de compartir porque hay una persona que está pidiendo
el ingreso y no puedo dárselo así. Ya, es Judy. Ahí ya ven mi pantalla otra vez, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, lo que ellos temen es la extinción de esa raza. Miremos todos los grupos a los que ellos le temen. Entonces, esos grupos siempre tienen unas características. Por ejemplo, los musulmanes tienen muchos hijos, ¿cierto? Porque hace parte de sus creencias. Y también yo vi un documental donde inicialmente la segregación se daba hacia los chinos, ¿sí? Y se daba también porque ellos son muchos, son una raza amplia, son una población grande, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué sería digamos, porque ellos ven como una amenaza a los grupos feministas? Porque los verían como una amenaza, como, Porque ellos ven a las mujeres como para parir, o sea, para procrear nada más y estar en la casa. Entonces el exacto, feminismo va en contra de eso, o sea, exacto. Estas mujeres estadounidenses que siempre habían estado en con una función, un objeto reproductivo, como un objeto reproductivo, cuando viene este pensamiento feminista, esto también contribuye a su extinción, porque entonces ya las feministas no van a contribuir, no van a querer tener hijos, no van a querer seguir en la prolongación de esa raza que ellos están defendiendo. Y lo mismo pasa con el movimiento LGBT, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos? igual porque ellos no pueden procrear. Exacto, ¿cierto? Ellos no pueden reproducirse, entonces no pueden prolongar esa raza blanca y europea y además está afectando su sistema financiero, ¿ya? Entonces, a quienes su amenaza está específicamente ligada al tema de que los que deben ser segregados son los que los que no aceptan ese molde que ellos han establecido, ¿sí? Ese molde de nación, ¿sí? Esa nación que ellos quieren construir se ve truncada, se ve amenazada por estos grupos, ¿ya? Su amenaza real es la extinción de su raza. Y esto es lo que realmente impulsa a grupos como el de la mayoría moral, ¿ya? Entonces vamos a ver de pronto algunos temas que no son ajenos a nosotros, que ya hemos estudiado y que quería pues que repasáramos entre todos, hablando pues específicamente de por qué es importante estos temas ahora, ¿ya? Entonces vamos a hablar del tema de derechos civiles. Cuando nosotros hablamos de derechos civiles, estamos hablando de que cuál es el objetivo de esta lucha. Contra qué era esta lucha? ¿Qué era lo que inicialmente se quería terminar? Contra la esclavitud, Uh-huh. el nacionalismo. El nacionalismo y que está al lado del racismo, ¿cierto? Racismo. Es decir, contra la segregación. Esto es lo que nos lleva es a un tema de segregación, ¿cierto? Eso es lo que estaba combatiendo estos... O sea, el problema ahí era de raza, o sea, demostrar que todas las razas eran iguales, que merecían los mismos derechos. Exacto. Listo. Entonces, nosotros ya conocemos un caso que ya hemos estudiado en varios estudios, ya hemos retomado. En 1954 se combate la segregación por leyes como la que nosotros hemos estudiado del caso Brown, ¿cierto? Nosotros lo recordamos. Y esto da un inicio a estos movimientos de derechos civiles. Este caso, pues, se supone que debe terminar con la segregación en las escuelas públicas. Sin embargo, no lo hace, ¿cierto? Porque
esto no ocurre realmente, sino hasta 1964, cuando en un acta, el acta número 7 de los derechos civiles, realmente como que se implementa esta ley de manera apropiada. O sea, durante estos 10 años, la segregación sigue siendo un asunto constitucional. Está permitido en la Constitución, porque a pesar de que se falla este caso favorablemente en contra de la segregación, la ley no se implementa de manera adecuada. Y en las escuelas sigue ocurriendo algo, sigue ocurriendo la segregación, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes recuerdan qué pasaba en esa acta número 7? ¿Recuerdan de pronto que también ya hemos hablado de ella? ¿Qué derechos específicos se mencionan para poner fin a esa segregación? No, yo no. Bueno, esta acta específicamente nos habla de regula, por ejemplo, el acceso a espacios públicos, ¿sí? Que era un tema que no estaba regulado, a espacios públicos. Dicta nuevamente temas en contra de la segregación en espacios educativos y a nivel laboral, ¿ya? Entonces, empiezan a implementar ya una ley más específica para que, por ejemplo, no se despida a personas por su condición racial o por su condición de identidad sexual. Algo que me pareció bien llamativo de este acto de 1964 es que inicialmente esta ley la iba a promulgar el presidente John F. Kennedy, ¿sí? Él es un demócrata, ¿cierto? Pero esta acta fue frenada en el Senado para que él no la aprobara y él 5 meses después es asesinado. Ahí. ¿Ya? Y quien lo sucede es el presidente Lyndon Johnson. Johnson. Y él es un presidente Johnson era demócrata o republicano, me ayudan a buscar. Yo creo que él era demócrata, ¿no? Y Kennedy, yo estoy como que al revés. Sí, porque en ese entonces los demócratas eran los que estaban, o sea, no estaban de acuerdo con la... Espérate porque quiero verificar esto. Voy a verificar. Un momentico, ¿por qué? Yes es demócrata. ¿Quién? Johnson. Johnson era un demócrata. Entonces, Kennedy era republicano. ¿Me ayudas a confirmar? También es demócrata. Ok. ¿Los dos eran demócratas? Ah, sí, mira que también eran demócratas. Bueno, entonces lo sucede el presidente Johnson. Entonces los dos eran demócratas, ya nos quedó claro. Y Johnson
tiene que enfrentar a su propio partido porque ellos no querían que esa acta se firmara. Inclusive, los parlamentarios utilizan una técnica que se llama el filibusterismo, que se trata es una técnica para obstruir que algunas leyes pasen. Y durante 83 días, Johnson se confronta legalmente con su partido intentando que esta ley pase hasta que lo logra, ¿sí? Pero esto generó una división en el Partido Demócrata. Entonces, esta ley, esta acta de derechos civiles es muy importante porque es la que realmente genera que respaldo al caso Brown, al que se le dio sentencia, digámoslo así, en 1954. Otro hito que tenemos acá importante es 1969. En 1969 tenemos el caso de del grupo de afroamericanos que demandan al tesorero de Estado por la exención de impuestos que se daba a las escuelas privadas. Recuerdan que también ya lo hemos mencionado. Entonces, también se habla del tema de impuestos. Quiero también mencionar que durante esta época en que se dicta esta acta y 1969, que también se dicta esta sentencia para que las escuelas no segreguen más. Acá, ¿qué ocurre? Hay un fenómeno que se llama el vuelo blanco. Lo podemos buscar en internet. Y este vuelo blanco hace referencia a toda la migración que hubo en las escuelas, de las escuelas públicas a las escuelas privadas. ¿Y por qué se daba esa migración? Pues, yo escribí acá mal. Bueno, se daba específicamente pues porque ellos, ustedes saben que una de las estrategias que utilizó la población segregacionista fue crear nuevas escuelas y en esas escuelas privadas no permitir el ingreso de población afrodescendiente o negra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la investigación que realizaba, veía que en Mississippi, de 23,000 estudiantes que participaban en escuelas privadas, se pasó a un número de 63,000, es decir, que hubo una gran migración de escuela pública a privada, evitando que hubiese esta socialización o este espacio conjunto entre blancos y negros, ¿ya? Entonces, lo que generó esta ley y esta acta, buscando que no hubiese más segregación, pues lo que generó fue mayor segregación. Y entonces ya ellos empezaron a crear muchas otras escuelas y empezaron todos a hacer más notorio esta segregación. Ya he dicho esa palabra muchas veces. Entonces, nosotros acá vemos el papel de la IRS, que es la organización que recoge los impuestos, ¿sí? Y, espérenme, Servicio de Revisión de Impuestos se llama, ¿listo? Y esta empieza a tener un papel importante acá. Acá empieza a decir, pues, que entonces ellos deben pagar impuestos, pero no es hasta 1976 que realmente la IRS, Servicio Nacional de Impuestos, realmente se pronuncia, manda una carta y expone que realmente las escuelas que sigan generando segregación de algún tipo tendrán que pagar impuestos porque en Estados Unidos estas escuelas eran consideradas prestando un servicio social como entidades de caridad. Entonces ya al no ser como parte de esa
instituciones de caridad porque están haciendo segregación y no están prestando un servicio social a toda la comunidad, pues deben empezar a pagar impuestos. Acá hay algo que me parece muy importante y es que este miedo al pago de impuestos, menciona la anciana Tess en estos temas que estoy socializando con ustedes, que es el mismo miedo que tenía Jeff de pagar impuestos, ¿sí? De no legalizar ante el Estado en el que se encontraban la organización FFA porque tenían miedo de la visita de la IRS. Entonces es como una reflexión que nosotros debemos realizar también en el tema de organización. Bueno, ¿y cuál es el resultado y cuál es la respuesta que da el protestantismo ante todo esto? ¿Cierto? Entonces nosotros conocemos algunos personajes que ya hemos mencionado, como Bob Jones, que crea también su propia universidad, y él durante muchos años dijo que la segregación era ordenada en la Biblia, y que si estábamos en contra de la segregación y la separación racial, estábamos en contra de Dios. Jerry Falwell y ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, no me acuerdo. Crean sus propias universidades y cuando esta carta llega a esas instituciones que ellos han creado, pues ellos también se manifiestan en medios públicos donde Jerry Falwell, por ejemplo, dice que era más fácil crear una sala de masajes que mantener una universidad honestamente, y lo que él llamaba honestamente era pues que los dejaran seguir segregando. Pero estoy pensando en un momentico por qué. Listo. Bueno, y ya después de que todo esto se sale de las manos, pues les recuerdo entonces nuevamente, la respuesta de ellos fue crear la organización que denominan la mayoría moral. ¿Listo? Entonces, esto como para hacer un resumen del tema de derechos civiles, vamos a hablar ahora entonces de la segunda ola de feminismo. Vamos a hacerlo aquí. Bueno, vamos a hablar primero del feminismo. En la historia del feminismo nosotros vemos 4 olas, pero la que nos interesa está en la segunda ola. Cuando nosotros hablamos de olas del feminismo, nosotros debemos tener en cuenta que estos eventos o perdóname un segundo. Se presentan sobre todo en el tema de, bueno, que cuando nosotros hablamos de olas del feminismo, nosotros estamos hablando que en diferentes países se da en diferentes momentos, ¿sí? Entonces, cuando yo investigaba sobre este tema, yo veía que algunas fechas en Estados Unidos se dieron tardíamente. Entonces, mientras muchos países estaban en la tercera ola del feminismo, Estados Unidos hasta ahora, esa era su segunda ola, ¿sí? Entonces vamos a hablar específicamente de estas olas del feminismo, pero en Estados Unidos, ¿sí? Entonces la primera ola del feminismo se da en 1919 en Estados Unidos, y aquí las mujeres que están luchando, ¿cuáles son los primeros derechos que quieren reivindicar? Entonces tenemos el voto y el tema de propiedad privada. ¿Listo? Y esta ola se presenta como un éxito para las mujeres. Pero detrás de ese éxito había unos intereses. ¿Y por qué sería importante que las mujeres votaran en 1919 y recibieran tanto apoyo de los hombres?
O sea, porque entonces ahí o sea, fue a las mujeres blancas y a las negras no les dieron ese mismo derecho. Entonces, Ujú. para evitar o sea, que tuvieran como voz y voto la raza negra. Exacto, porque para esta época, no tengo el año exacto, ya los hombres negros habían conseguido el voto, ¿cierto? Entonces, para que la raza blanca tuviese una mayoría de participación política, pues requerían que las mujeres blancas pudiesen tener este derecho, ¿cierto? Entonces, en esta ola, ellos ven que las mujeres ganan esta batalla y la hacen con apoyo eh, de la población americana en general, porque había unos intereses detrás de esto, y es que eh, estos hombres negros no tuvieran tanta participación política y más bien las mujeres blancas reforzaran como la participación política blanca, ¿ya? Entonces tenemos que acá, a pesar de que es un éxito, la motivación fue una motivación racista, ¿cierto? Listo. La segunda ola la tenemos en 1960 y es en la que nos vamos a enfocar un poco más porque es la que se encuentra luego del movimiento de derechos civiles, ¿cierto? Que fue en 1950. Y en esta ola, ¿recuerdan qué derechos se estaban peleando? Había varios. Pero uno de los que marcaron bastante esa lucha fue los derechos reproductivos. Y con esta hablábamos acá de la violación marital. Y bueno, seguían acá peleando algunos derechos de propiedad frente a las desigualdades legales, ¿ya? Entonces, ya en esta ola, sí, muchos líderes evangélicos se levantan en contra de las mujeres, pero digamos que su motivación inicial era el racismo, ¿sí? Entonces, su interés, el interés de los grupos protestantes, no se centra tanto en atacar a estos grupos feministas, sino que ellos estaban ocupados en el tema de derechos civiles y en el tema de racismo, ¿cierto? En esta época se da la elección de Reagan como gobernador y allí, digamos que Reagan juega un papel bastante importante en contra de estos movimientos, ¿sí? Porque él reunía todas las características de ser un hombre sexista y de ser un hombre racista, y pues era el candidato predilecto para que llegara en ese momento y empezara su escalada política, ¿sí? Un hecho importante que gana las mujeres en esta segunda ola es que la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la píldora anticonceptiva. Ay, bueno, anticonceptiva, ¿ya? Y esta se empieza a distribuir en 1961, ¿ya? Una mujer que es importante en esta motivación y en este movimiento de los derechos eh, de las mujeres en esta ola se llamó Betty Friedman. Ella escribió un libro que se llama La mística de la feminidad. Ella es considerada como la madre
del movimiento feminista de la segunda ola en Estados Unidos y ella lo que refleja sobre lo que ella escribe es el descontento de las amas de casa, ¿sí? De ese papel que ha sido asignado. Bueno, el 10 de junio de 1963, en esta segunda ola también el presidente Kennedy dicta o promulga una ley sobre la igualdad de salarios. Entonces, frente a este panorama, los protestantes empiezan a ver que no es de su agrado y empiezan a tener otro punto de... vuelcan su mirada también hacia esto que está pasando con estos movimientos feministas. Bueno, la tercera ola del feminismo la tenemos en 1989. Voy a correr acá esto. Bueno, voy a hacer acá. Y acá están luchando por los derechos respecto al acoso sexual. Ya se empieza a hacer una lucha un poco más de la mano con las mujeres y con las diferentes razas y culturas. Y pues empieza a discutirse qué fue lo que ocurrió en la primera ola en 1919. Entonces acá estamos hablando de igualdad de razas, ¿ya? Bueno, acá nosotros sabemos que está la elección de Reagan en este periodo. Y acá realmente se ve una diferencia entre el voto femenino y el voto masculino. Porque quien está como candidato es Reagan, pero por el otro lado está Jimmy Carter. Yo no sé, yo creo que es con esta ahí. Jimmy Carter. Entonces, acá vemos que en esta confrontación, pues el voto femenino se inclinaba más por este candidato y el voto masculino por Ronald Reagan. Pero pues, digamos que sabemos cuál es el ganador, pero allí ya empieza una preocupación más creciente aún, porque pues evidentemente este candidato que ya les había mencionado, que tenía unas características bastante sexistas y racistas, pues no, las mujeres no logran derrocar esa postulación. Y en 2017 tenemos la cuarta ola. ¿Saben cuál es? No, no sabemos. ¿El aborto? También tiene que ver, pero estamos hablando específicamente del movimiento Me Too. Y ese movimiento, y acá se pelea mucho sobre el tema de acoso sexual. Este movimiento surge porque hay un productor de cine que se llama Harvey. Ay, no, espere. Harvey Weinstein. Yo no sé si se pronunciará así. No sé si esto es como una E, creo que es así. Harvey Weinstein, él es un productor de cine muy reconocido y en 2017
Una de las actrices, la verdad no recuerdo el nombre, que trabajó con él, pues denuncia una serie de acosos sexuales eh, que él ha perpetuado, y junto a ella, cuando ella hace públicas estas declaraciones, pues otras mujeres también, eh, actrices famosas, empiezan a también denunciar el caso. Él finalmente es condenado, pero paga como una multa y sale como en prisión domiciliaria. Y este movimiento, y esto es lo que hace como que surja este movimiento Me Too, el cual ha develado como el acoso sexual que se vive en los ambientes laborales de grandes personajes públicos, ¿sí? Y esa es una de pronto de las críticas que hacen muchas feministas a este movimiento, porque dicen que esto se ha centrado en personajes públicos, pero pues que ha dejado de lado eh, otros escenarios de personas corrientes que también sufren este tipo de acoso sexual, ¿ya? Bueno, hasta aquí tenemos el tema de la segunda ola del feminismo. Quería que nos centráramos sobre todo en el año de 1960, donde nosotros vemos, ahí, donde nosotros vemos pues la segunda ola feminista, donde se habla del tema de libertad, de no discriminación, y pues se lucha mucho sobre el tema de reproducción de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y tenemos por último el movimiento Stonewall, lo voy a poner acá abajo. Claro que acá la información que les voy a dar no es mucha, voy a hacerlo acá. Cindy, tú estabas comentando algo respecto a este movimiento. ¿Quieres de pronto recordarnos qué era lo que ocurría? ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo, al movimiento LGTB, Sí, no, es que, o sea, yo estaba escuchando los videos y refieren de que los homosexuales en Estados Unidos eran perseguidos, sean discriminados, perseguidos, la policía estaba muy encima de ellos y les gustaba como allanar mucho los lugares donde ellos se encontraban. Y esa noche, en el bar, o sea, llegaron los policías y pensaron que iba a ser como un allanamiento más, pero no fue así, o sea, ellos se cansaron y decidieron revolucionarse. O sea, es como un decir, o sea, sí, se pusieron en contra y no permitieron, y comenzaron a luchar y no permitir más abusos. De ahí es que ellos nacen como un movimiento. exacto, sí. Entonces, eh, uniendo de pronto la información que tenemos del último campal con lo que se había hablado en Portugal, eh, quise sacar cuatro fechas que me parecieron importantes. Y es, bueno, la primera de 1950 a 1960, mientras todos estos movimientos de derechos civiles y la segunda ola de feminismo empezaban a cobrar fuerza, pues la población homosexual era muy perseguida, ¿cierto? Y era como hacía parte de la cotidianidad que la policía persiguiera bares o lugares donde se pudiera aglomerar esta población, pues porque era un tema legal, era ilegal ser homosexual, ¿ya? Entonces, en 1969 estalla esta serie de disturbios, y Stonewall se llama así porque era el lugar, el bar donde ellos estaban reunidos, ¿sí? Y donde la policía llega a hacer este allanamiento que nos comenta Cindy. Y pues para sorpresa de la policía,
ellos no se quedan callados, ellos empiezan a refutar. Hay una mujer, hay una, sí, es una mujer que empieza a solicitar ayuda porque está siendo maltratada, está haciendo subida a una patrulla, y entonces en ese momento las personas que están alrededor, porque también hay muchos bares alrededor, era una zona donde se reunían muchos homosexuales, empiezan pues a no permitir que esto suceda y a enfrentarse con la policía. Entonces, por primera vez deciden no callarse y empezar a denunciar estos hechos de abuso. Y esto da origen incluso a la manifestación mundial que se hace sobre el orgullo LGTBI, LGBTQI. Y es un punto de inflexión, ¿sí? Es un punto de inflexión para que este movimiento pues se organice, ¿sí? Y empiecen a reclamar sus derechos. Otro año que quise mencionar fue 1980, en el que parte de estos derechos que se estaban luchando van en caída porque salió una ley donde se aprueba una ley donde las personas homosexuales no pueden prestar ni hacer parte de las fuerzas militares, ni de servicio público militar. Entonces, cerca de 17,000 personas quedan sin empleo y genera pues mayor indignación en la población, obviamente. Y otro punto que quise mencionar fue 1991, que nosotros lo vimos ahora en el último campal, con la ley DOMA, ¿cierto? Que es la ley de defensa de la familia, que nos hablaba de que defendía que el matrimonio solo se, se daba entre un hombre y una mujer y no permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿cierto? Respecto a eso, en 2001, Jerry Powell y Pat Robinson también dicen, por ejemplo, la respuesta del protestantismo conservador a esto es que, por ejemplo, en el 2001, estos ataques que se vieron en el 11 de septiembre era por causa de estos movimientos que se estaban levantando y que era por causa de las feministas y de los homosexuales, ya que no podían argumentar contra la raza. Entonces, lo que hacían era atacar estos dos movimientos, porque ya el movimiento respecto a la raza, pues ya no lo podían atacar, ¿ya? Bueno, básicamente eso era lo que les quería compartir. Quería que revisáramos estos tres movimientos porque pues han sido un tema de importancia. En el último campamento, la anciana Tess nos mencionaba que ya habíamos estudiado estos temas y que era importante que nosotros los retomáramos y que pues estudiáramos y comprendiéramos cuál era la respuesta del protestantismo frente a estos movimientos, ¿cierto? Entonces, durante la década de 1950-1960, que empezaron a desarrollarse todos estos movimientos, pues la respuesta fue la mayoría moral. Y nuevamente en nuestra dispensación estamos viendo la repetición de esa historia y estamos también viendo la respuesta del protestantismo frente a esas manifestaciones y esa lucha de derechos civiles. Bueno, era eso. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto. Muchas gracias, Yesenia, muy bueno el tema. No tenía claro esos tres movimientos, sí los tenía, pero no así de claro. Te agradezco mucho por compartirnos este tema. Vale, David.
Muy claro y es como muy bueno verlo en paralelo, como los diferentes movimientos, porque también como que se van dando, o sea, al tiempo. Ujú. Sí, sí se van cruzando las historias. Y es un tema que se toca mucho, bueno, que es de relevancia en el último campamento, entonces quería pues que lo repasáramos entre todos. De pronto temas que ya teníamos un poco claros, pero que sí era importante que retomáramos. Muy bueno, Yesenia, muchas gracias. Yo aprendí más. Gracias. Gracias, Sandra. Sí, Bueno, entonces, Yesenia, excelente. bueno, vamos entonces a hacer una oración. Gracias, Marta. Y pues cerremos con la oración y si hay algún otro comentario lo hacemos luego cuando detengamos la grabación. Bueno, oremos. Amado Señor, te damos gracias, mi Dios, porque nos permites reunirnos, ya cerrando este lindo sábado que nos has regalado. Gracias porque tú nos instruyes y nos muestras la importancia de todos estos eventos para lo que está pasando hoy en día, Señor. Gracias porque nos muestras del lado correcto del que debemos estar. Ayúdanos no solo a entenderlo, Señor, sino que también a vivirlo, a, a realmente hacerlo parte de nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por las personas que estamos aquí reunidas y también por quienes no se han podido unir, pero que hacen parte de este lindo mensaje, Señor. Te damos gracias también por nuestros líderes y te pido, Padre bueno, que nos conduzcas de tu mano y que nos ayudes a sostenernos fuertemente de tus cuerdas, Señor, y hacer tu voluntad hoy y siempre. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Te pedimos que te quedes con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo, voy a